Los parallel streams en Java son una característica que permite dividir automáticamente el procesamiento de un stream en múltiples subprocesos para aprovechar los núcleos de CPU y realizar operaciones de forma paralela. Esta capacidad está incluida en la API de streams de Java y se usa principalmente cuando se necesita mejorar el rendimiento al trabajar con grandes volúmenes de datos. La lógica para el procesamiento paralelo de streams sigue los siguientes pasos. Los elementos del stream son divididos en subconjuntos. Los subconjuntos son procesados en paralelo. Los subconjuntos pueden ser subdivididos en otros subconjuntos. El orden de procesamiento es estocástico, es decir, indeterminado. Al final, los subconjuntos son combinados. Activamos o desactivamos el paralelismo mediante los métodos parallel o sequential. Este último es el método por defecto. Todo el procesamiento del flujo será secuencial o paralelo dependiendo del último método invocado. Lo descrito anteriormente se representa en el siguiente gráfico. Dado un stream, el procesamiento paralelo divide el stream en subconjuntos. Estos a su vez son divididos en otros subconjuntos. Al final, estos subconjuntos son combinados. El orden de ejecución de un stream es estocástico, es decir, indeterminado. Veamos un primer ejemplo en el cual estamos generando un stream de 1000 elementos de tipo double mediante el método generate. Como siguiente paso, ejecutamos el método parallel, lo que provoca a ejecutar este stream en modo paralelo. Por último, sumamos cada elemento generado y asignamos el resultado a la variable sum. Ejecutando nuestro programa, tenemos el resultado esperado, 10.000, ya que cada elemento en nuestro stream tiene el valor de 10. Este es un primer ejemplo de parallel stream y en este caso no tenemos ningún problema al ejecutar este stream, dado que no importa el orden en el que sumemos los elementos, ya que la suma es asociativa y obtenemos el resultado esperado. Veamos un siguiente ejemplo en el cual definimos una lista de tipo Big Decimal de precios. Estos precios son generados con un valor de 10 y establecemos como límite 1000. El foco de atención en este ejemplo está en las siguientes líneas de código. En este ejemplo ejecutamos el stream inicialmente en modo secuencial, mapeamos cada elemento Big Decimal a su correspondiente valor en double y como siguiente paso establecemos una ejecución en paralelo. Por último, ejecutamos una suma de todos los elementos y asignamos este a la variable sum. Lo particular de este ejemplo es que estamos definiendo una ejecución secuencial y una ejecución en paralelo. En estos casos, la última invocación, en este caso parallel, es considerada para la ejecución del stream. Veamos ahora las directrices para el procesamiento paralelo de streams. El procesamiento paralelo de streams debe seguir las siguientes directrices. Debe ser stateless, es decir, sin estado, lo que implica que el estado de un elemento no debería afectar otro elemento. Debe ser non-interfering, sin interferencia, es decir, la fuente de datos no debe verse afectada. Y debe ser asociativa, lo que implica que el resultado no debe verse afectado por el orden de los operandos. Lo anterior se refleja en el siguiente gráfico. Las operaciones deben ser asociativas, stateless y non-interfering. Veamos algunos ejemplos relacionados a este tópico. Para este ejemplo tenemos definida una lista de precios de tipo Big Decimal generada con números aleatorios de 1 a 100. El foco de atención en este ejemplo se encuentra en el código resaltado en el editor. Tenemos una lista para almacenar
elementos de tipo double, y la ejecución de este código en paralelo involucra la impresión en consola de cada elemento mediante el método pick, un mapeo para convertir cada elemento bigdecimal a su correspondiente valor de tipo double, y con el método forEach añadimos los elementos convertidos a double a nuestra lista list. Ejecutando nuestro programa, podemos observar la impresión en consola de cada elemento en nuestra lista, pero recordemos que la ejecución en paralelo es estocástica, es decir, indeterminada, por lo que no sabemos el orden de los elementos mostrados en consola. Por último, el tamaño de la lista no es el esperado. Esperábamos una lista de 100.000 elementos. Si ejecutamos nuevamente, podemos observar que este tamaño varía en cada ejecución. En este caso, estamos usando un recurso compartido que genera problemas de race condition, generando resultados inesperados. Veamos ahora cómo corregir esto en un siguiente ejemplo. Enfoquémonos en el código resaltado en el editor. Estamos ejecutando en paralelo nuestro stream, pero ahora ya no usamos el método pick. Al eliminar el método pick, se evita el impacto de rendimiento causado por imprimir en un flujo paralelo. Usualmente el método pick se utiliza como debug, por lo que para este caso no es necesario, ya que el procesamiento paralelo no considera un orden. Y el cambio más importante es que ahora estamos usando un collect y como collector toList. Al usar un collect en lugar de forEach, ya no tenemos conflictos en un procesamiento paralelo, ya que collect maneja la concurrencia de forma segura en un parallel stream. El collector toList asegura la construcción de la lista correctamente y combina los resultados de forma segura. Ejecutando nuestro programa, obtenemos el resultado esperado, una lista con 100.000 elementos. Ejecutando nuevamente, observamos que ahora no tenemos el problema de antes y el resultado se mantiene consistente con cada ejecución. Continuemos con las restricciones del procesamiento paralelo de streams. Un manejo incorrecto de streams en paralelo puede corromper la memoria y ralentizar el procesamiento. No debemos ejecutar operaciones que requieren acceso secuencial a recursos compartidos. No debemos ejecutar operaciones que modifican recursos compartidos. Debemos usar collectors apropiados, tal como toMap en modo secuencial y toConcurrentMap en modo paralelo. El procesamiento paralelo puede ser útil solo si el stream contiene un gran número de elementos y si se cuenta con múltiples CPU cores. Veamos ahora un ejemplo de este tópico. Para este ejemplo definimos una lista de enteros de 1000 elementos, definimos un stream builder y el objetivo de este ejemplo es concatenar cada elemento de nuestra lista de enteros en un string separado por comas. Ejecutando nuestro programa tenemos el resultado de la concatenación, pero existe mucho desorden en este string generado. Esto se debe a que un string builder no es seguro para procesamiento paralelo, es decir, no es thread safe, por lo que cuando múltiples hilos intentan modificar su contenido, se producen problemas de race condition. Esto da lugar a resultados incorrectos, datos corruptos o incluso excepciones, por lo que no tenemos resultados consistentes. Para solucionar este problema, en lugar de usar un stream builder, usamos el método collect y un collector joining con un delimitador para separar los elementos por comas. Ejecutando nuestro programa, podemos observar que ahora tenemos un resultado consistente cuando usamos collect y tenemos un string con los elementos de 0 a 999 concatenados y separados por comas. El uso del collector joining
es una solución más limpia y mantiene la seguridad para procesos paralelos. Veamos un nuevo ejemplo. En este caso tenemos una lista de strings con 4 valores y el objetivo es generar un map que almacena el primer carácter de cada elemento en el key y en el value almacena el mismo elemento. Algo a considerar en este ejemplo es que tenemos 2 elementos que empiezan con la letra A. Al ejecutar en paralelo y usando un collect y un collector toMap que obtiene como key el primer carácter de cada elemento y en el value el mismo elemento, al ejecutar obtenemos una excepción, illegal state exception, debido a que tenemos una clave duplicada con la letra A, ya que se está intentando mezclar valores Apple y avocado. Para solucionar este problema, usamos el collector toConcurrentMap, que resuelve los problemas de concurrencia y colisión de claves al mismo tiempo. Un concurrent map es seguro para procesos paralelos y es evidentemente thread safe. Adicionalmente, aplicamos una función lambda para resolución de colisiones. En este caso, estamos usando una Functional Interface Binary Operator en la cual definimos que en caso de alguna colisión de claves, es decir, cuando 2 elementos tienen el mismo carácter inicial, se conservará el valor existente. Con esto ya no tenemos la excepción anterior y el resultado ahora es consistente. Esta implementación debería ser eficiente para conjuntos de datos más grandes, ya que ConcurrentMap permite que el flujo paralelo procese elementos simultáneamente sin problemas de concurrencia. Recuerda que puedes dejar algún comentario si algo no está claro en los ejemplos, o puedes revisar los videos relacionados a Functional Interfaces, Lambda Expressions, Method Reference y el manejo de streams. En este último se muestran ejemplos de los métodos usados en los streams de este video. Muchas gracias, no te olvides dejar algún comentario, darle un like al video, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Muchas gracias.